Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4, vamos a leer en esta mañana. Voy a leer en voz alta para que usted me acompañe con su vista a la lectura bíblica. Y dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la condición de oración. O sea, especificando el tema, sería la condición de la contestación de la oración. Eso sería el título de esta mañana. Hermanos, Dios prometió contestar todas nuestras oraciones. Dios ha prometido que todas nuestras oraciones van a ser contestadas. Y hay veces que Dios contesta en forma muy especial, o a veces en forma que nosotros nos damos cuenta, pero Dios escucha y contesta a todas nuestras oraciones. Jorge Müller montó un orfanato en Inglaterra, un hogar de niños. Después de la Primera Guerra Mundial, había miles de huérfanos en la calle. Y Jorge Müller decidió no pedir nada a nadie, sino suplir todas las necesidades de los niños solo a través de la oración y de la fe. El primer orfanato se abrió en abril del 1836. Y en el año 1870, en 5 orfanatos habían más de 2,000 niños albergados. Hubo muchas crisis, pero todas las veces, todas las necesidades fueron suplidas por Dios cada momento. Jorge Müller, administrando el orfanato, no pidió dinero al Estado, ni pidió dinero a los hombres pudientes, sino solo oraba y con la fe administraba los orfanatos. Hubo muchas crisis, mucha dificultad. Una mañana lluviosa, una mañana llovía harto y no quedaba nada para comer en el orfanato. Y Müller se sentó en la mesa vacía con 400 huérfanos. Y tomado de las manos estaba orando con la mesa vacía. Cuando terminó de orar, de repente llegó un carro frente al orfanato y el vagón estaba lleno de pan recién horneado de diferente clase y leche fresca.
no entendía nada. De una fábrica cercana lo habían pedido para un picnic. Pero esa mañana llovió torrencialmente, entonces tuvieron que suspender el picnic y con todos los panes horneados y alimento y la leche fresca, lo mandaron al orfanato del Müller para los huérfanos. No sé yo, Dios habrá mandado esa lluvia. Pero este Jorge Müller dice en su libro, durante su vida, Dios le contestó 50,000 veces y nunca le faltó para los niños. No acudió a los hombres. Dios suplía la necesidad cuando él oraba. Hay veces Dios le contestaba en esta forma especial. Hermanos, una cosa que sucedió en África. En los viejos tiempos pasados, no había nevera en África. En el año 1950, tener una heladera era imposible. Y era muy difícil conseguir el hielo en ese tiempo. Solo en la ciudad grande podían conseguir el hielo. Y una mujer tenía fiebre y se estaba muriendo y no le bajaba su fiebre. El médico le dijo a su hija, mira, tu madre se va a morir por la fiebre que no se baja. Necesitamos bajar su fiebre urgentemente para que pueda pasar este tiempo de crisis para bajar la fiebre. Pero ¿de dónde va a conseguir el hielo? En la aldea donde vivía esta niña, nadie tenía heladera. Ninguna parte había hielo. Esta hija pequeña que asistía a la escuela dominical de la iglesia, salió ahí del cuarto de su mamá y levantó su mano hacia el cielo. Comenzó a llorar y clamar a Dios para que salvara a su mamá, para que sanara a su mamá que estaba por morirse. Comenzó a llorar y clamar a Dios hacia el cielo. Y de repente el cielo se oscureció y la nube negra comenzaron a acumularse, comenzaron a cubrir el cielo. Y de repente comenzó a caerse el granizo del tamaño de un puño. Se llenó de granizo. Entonces el médico se asustó y salió a recoger esos granizos. Con eso hizo bajar la temperatura de la mujer. Pasó crisis, después pudo recuperarse de esa enfermedad. Son cosas que suceden en el mundo. Hay veces que Dios responde en esta forma muy especial a nuestras oraciones. Hermanos, tenemos que entender que Dios está escuchando todas nuestras oraciones. Esto sucedió en Japón. En un pueblo de Japón, un cristiano devoto japonés tenía una huerta de frutales. Tenía muchos árboles de frutas. Y todos los árboles estaban a punto de dar fruto. Pero comenzaron a aparecer insectos raros. Y no había forma de deshacerlo. Ellos fumigaban, sacaban con la mano los insectos,
pero no había forma de deshacer ese insecto y eso estaba impidiendo a producir esto. Y ya no pudieron hacer más nada. Y el padre, quien era un cristiano devoto, llamó a toda su familia. Hoy esta noche vamos a orar todos juntos. Vamos a orar toda la noche. Hagamos una oración de vigilia, una vigilia de oración. Y toda la familia se reunieron ahí, comenzaron a orar para que Dios lo ayude. Porque si perdía la cosecha del año, ellos no podían sembrar, no podían trabajar para el otro año. Japón y Corea es un país donde hace mucho frío. Si durante verano no prepara el invierno, puede morir de hambre. Ellos, toda la familia, ahí, toda la noche clamaron a Dios. Y el día siguiente se escuchaba sonido raro. Entonces abrieron la ventana para ver qué es lo que sucedía. Y en todos los árboles se cubrió con pájaros extraños. Miles de pájaros se habían venido al huerto de ellos y se sentaron ahí en el árbol y comenzaron a comer todos los insectos que había en el árbol. Después de 2-3 horas se volaron todos los pájaros y la familia asustada salieron a ver, no había un insecto en los árboles. Son cosas que suceden en este mundo que la gente podrá decir, llovió por casualidad, granizó por casualidad. Y gente dice, llegó por casualidad, sea como sea casualidad. Pero lo importante es que Dios respondió la oración. Hermanos, en la Biblia Dios promete en muchas partes, en centenares de partes, Dios promete que va a responder a nuestra oración. Yo digo, hermanos, en este mundo no hay justicia, pero le digo, en Dios hay justicia. Mucha gente me dice, pastor, nuestro país Bolivia nunca fue tan corrupto como ahora. La corrupción es descaradamente, está generalizada. Nunca es tanto. Pero yo digo, eres un Dios de justicia. Él tiene justicia. No podemos confiar en la palabra de los hombres, pero podemos confiar en la palabra del Señor. Y Él nos prometió, en centenares partes de la Biblia, que va a escuchar nuestra oración, que va a responder. Por eso dice así Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Dice la Biblia, clama, yo te responderé. Pero lastimosamente el problema de hoy en la iglesia, que la iglesia dejaron de clamar. No está orando. No está orando. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11 dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire,
porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, mire, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, mire, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buena cosa a los que le pidan. Hermanos, ¿acaso Dios no dará? Quien nos dio a su Hijo unigénito, ¿nos dará otra cosa? La Biblia nos promete centenares de veces que Dios va a escuchar nuestra oración y que Dios va a responder a nuestras oraciones. Pero el problema es, mucho creyente no está orando. ¿Por qué? Porque no cree que Dios responde. ¿Por qué razón nuestras oraciones no llegan a ser contestadas? Dios prometió, pero nunca me escuchó, dice. Por eso yo no oro más. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, su promesa, serán cumplidas. ¿Acaso Dios miente? Yo no puedo confiar en un Dios que miente. Y permítame decirle, el Dios que usted cree no miente. Entonces, ¿por qué no responde a mi oración? Por esta razón, por esta experiencia, muchos creyentes han dejado de orar y no está orando. Dice la Biblia, no recibimos porque no oramos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha orado de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted levantó su mano hacia el cielo y clamó a Dios con su lágrima? No está haciendo. Hermanos, ¿sabe por qué no recibimos respuesta de nuestra oración? No recibimos contestaciones porque oramos con una actitud equivocada. Hermanos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Abel ofreció ofrenda, Caín ofreció ofrenda. ¿Por qué recibe de Abel y por qué no recibe de Caín? ¿Por qué? Porque la actitud del que ofrecía la ofrenda estaba equivocada. Hermanos, si la actitud de la persona que ofrece el sacrificio es incorrecta, Dios no va a aceptar ese sacrificio. Por eso Jesús mismo dijo, antes de ofrendar, si tiene algo contra tu hermano, vaya, arregle primero, después venga a ofrendar. La actitud de aquel hombre que ora, si ora con una actitud equivocada, esa oración no va a ser contestada. Hermanos, por ejemplo, la oración es de aquellos que engañan a la gente, que hieren a la gente, que lastiman a la gente, que pelean, que dañan a otro. De tales oraciones serán escuchadas por Dios. No creo, hermano. No. Esa persona que anda en maldad, no espere que su oración sea escuchada. Aquellos que están llenos de odio, rencor, envidia en su corazón, esa oración será escuchada por Dios. Hermanos, si uno ofrece una ofrenda con esta actitud equivocada, esa ofrenda no va a ser recibida por Dios. La oración es también la misma cosa.
¿Y qué dijo Dios a los israelitas? No traigan más ofrenda, no se reúnan más, no aguanto más vuestro culto. ¿Por qué? Porque la actitud de ellos estaba incorrecta. Hermano, permítame decirle, nuestras oraciones no llegan a ser contestadas por Dios porque nuestra actitud de oración no está bien delante de Dios. La oración es importante, pero vivir la vida de una oración es mucho más importante. Dios no contestó la oración de aquel hombre quien era conforme a su corazón. Dios dijo a una sola persona que era un hombre conforme a su corazón. ¿A quién le dijo eso? A David. A Dios le agradó tanto la vida de David. Era un varón conforme. Y él dice, yo bendigo a lo que merece ser bendecido. Pero hay casos que Dios respondió, no escuchó la oración de David. ¿Por qué? Porque David tomó a Betsabé, la esposa de su soldado, y como llegó a enterar que estaba embarazada, entonces manda a morir el esposo de Betsabé. Dice a general Joab, mira, a ese Uría, a ese soldado, mándale al frente de la pelea y ustedes retrocedan para que él fuera en la batalla. ¿Y qué sucede? Joab hace lo que manda David. Y todos salieron a pelear y dejaron solo a Uría, todos se retrocedieron. Entonces, Uría muere en la guerra. Cuando muere Uría, ¿qué hace David? Va y recoge a Betsabé, quien era la esposa de Uría, lo trae con su esposa. Mire, después llega a nacer su hijo. Pero hermanos, después que nació su hijo, se enferma este hijo. Entonces, ¿qué hace David? Dice la Biblia, David ayunó, oró, arriesgando su vida, se postró en el suelo, no quiso levantarse, así ayunó durante 7 días. Mire, hermano, 7 días estuvo orando, ayunando por ese hijo. Pero ¿qué sucedió? Igual murió. Hermanos, el niño murió en el 7º día. Veamos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16 adelante. Entonces David, mire, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Ve? Ahí acostado, echado en tierra. Así estaba ayunando, orando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar en la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Y qué dice? Y al 7º día murió el niño. Hermanos, si oramos con la actitud equivocada, no obtendremos la respuesta de Dios. Aquí está lo importante. Que ore con fluidez, con mucho vocabulario teológico, que ore con mucha fluencia, que ore bien. Pero ¿qué significa orar fluentemente si esa oración no es contestada? No sirve para nada. Hoy en día mucha gente quiere demostrar cómo sabe orar fluentemente. ¿Qué interesa eso? Si no son contestadas por Dios.
Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana, ¿de qué está hablando? El texto de hoy está hablando sobre la condición, sobre el requisito para recibir la respuesta de nuestra oración. Hermano, está hablando sobre la condición, requisito para la oración. De eso está hablando el texto de hoy. Hermanos, el texto de hoy nos habla, para que nuestras oraciones sean contestadas, tiene que haber una vida piadosa. No lo digo yo, dice la Biblia. Es el requisito, la condición para que nuestra oración sea escuchada por Dios. No hay que orar solo con los labios. Hay que orar con la vida. Hay que orar una vida de oración. Hay que vivir una vida de oración. Mucha gente piensa que es hablar, bla, bla, bla con los labios. No, hermano. La oración verdadera se hace con la vida. Y hay que vivir una vida de oración para que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. En el texto de hoy aparece un hombre que se llama Cornelio. Y aparece un contenido que Dios contesta extraordinariamente la oración de este hombre Cornelio. ¿Por qué Dios contestó la oración de Cornelio? ¿Quién era el centurión romano? Porque Cornelio era una persona piadosa, temía a Dios. Hermano, para que esta cosa esté escrita en la Biblia, tiene un significado tremendo. A menudo, los ejércitos de los países conquistados son feroces, son malos, tratan mal. ¿Vio lo que hicieron los rusos en Ucrania? Lo sabe usted, ¿verdad? Hicieron una cosa que usted no imagina. Después de conquistar a Ucrania, toda la barbaridad que hicieron, Dios sabe. Así son los invasores. Pero este hombre, Cornelio, no era así. Cornelio, el centurión romano, era piadoso y temeroso de Dios y toda su casa. Y era un hombre que tenía compasión, compadeció de los gobernados. Y salvó a muchas personas que estaban en necesidades. Entonces, hermanos, Dios responde a la oración de Cornelio porque era un hombre que no solamente oraba, sino vivía una vida piadosa. Veamos, por favor, con este pensamiento el texto de hoy. Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vea, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo? Vea, tus oraciones, aquí, tus oraciones, tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Una vida piadosa. Y la oración se llegó delante de Dios. Dios se ha acordado y Dios me mandó para responderte. Y después los siguientes versículos menciona cómo Dios respondió a la oración de Cornelio. Hermanos, así es. Para que nuestra oración, nuestras peticiones, nuestro deseo sea contestada por Dios,
tiene que acompañar una vida piadosa delante de Dios. Veamos la Biblia. Cuando el rey Ezequías estaba por morir, ¿cómo oró a Dios? El rey Ezequías estaba por morir. Entonces Dios manda al profeta Isaías y encima le dice: vos estás enfermo, vas a morir, así que arregla tu casa. ¡Wow! Viene Isaías, profeta, en vez de curarle, en vez de sanarle, le dice: te vas a morir. Entonces, ¿cómo ora el rey Ezequías? Y por esta oración, Dios le contesta al rey Ezequías y le añade 15 años más de la vida. Así dice la Biblia. Veamos Isaías capítulo 38, versículos 3 al 6. Y dijo, está diciendo el rey Ezequías, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerde, mire, que te acuerde, dice, que te acuerde ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Mira, oh Señor, recuérdate todas las cosas buenas que hice delante de ti. Recuérdate, mi Dios, de mi vida piadosa. Y después que dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró, de verdad lloró. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, de tu padre, dice así: mire, he oído tu oración y visto tu lágrima. He aquí yo añado a tu día 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, dice el Señor. He visto tu oración. He recordado tu vida piadosa. He visto tu lágrima. Y te voy a responder. El requisito, la condición para que nuestra oración sea escuchada por Dios. Hermanos, el requisito, la condición de la oración tiene que ser acompañada con la vida piadosa. No es simplemente orar para que sea visto por los hombres, como los fariseos que oraban en el templo, ¿verdad? Y el publicano ahí llorando como un pecador. Hermanos, la oración de hipocresía odia a Dios, no aguanta a Dios. Para que nuestra oración sea escuchada por Dios, tiene que ser acompañada con una vida piadosa, con temor a Dios. Y Dios va a escuchar. Entonces, tercero, para finalizar, ¿qué hay que hacer para que nuestras oraciones sean contestadas a través de una vida piadosa? ¿Cómo podremos vivir una vida piadosa? En tercer lugar, en último lugar, para vivir una vida piadosa, nuestra vida debe ser cambiada. Nadie dice amén. Hermanos, para que podamos vivir una vida piadosa delante de Dios, para recibir la respuesta de nuestra oración, tenemos que vivir una vida cambiada. Dios bendice a los que merecen ser bendecidos. Para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos vivir una vida de oración. No solamente orar, sino una vida de oración. Nuestra vida debe ser cambiada. Nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestra vida deben ser cambiadas para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Esa palabrota, ese temperamento, todas esas cosas tienen que ser cambiadas.
nuestras oraciones serán respondidas cuando vivimos una vida cambiada en Cristo Jesús. Hermanos, este versículo es un versículo que me gusta mucho y lo tengo en la mente. Gálatas 6:7 dice así: no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no va a ser engañado. Porque todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. Dios no va a ser engañado. Dios no va a ser burlado. Hermanos, no nos engañemos con nuestra oración de los labios solamente. Vivamos una vida de oración, con una vida cambiada, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios y nuestros hijos sean bendecidos, nuestros hogares sean hogares prosperados, como un hogar de los cristianos. Mucha gente espera respuestas a oraciones, de que se solucione sus problemas. Esperan que su pobreza se convierta en riqueza, que la enfermedad se convierta en salud y el fracaso se convierta en éxito. Hermanos, esta clase de oración está equivocada la gente. La contestación, la respuesta de oración no es esta cosa, que me fracasé y que yo sea un exitoso, que yo tenga una fortuna. Aquella persona que no está cambiada, si llega a ser exitoso, 1000 veces más peor va a ser. Imagínense, un hombre malvado llega a tener mucha plata. Mucho más peor. Un creyente que no se cambia por una vida piadosa y quiere ser prosperado. Si llega la prosperidad, se va a perder 1000 veces más. Hermanos, esa no es la contestación de la oración. Es que está mal entendido acerca de la respuesta a la oración. Mucha gente ora: dame plata, Señor, dame prosperidad, que mi hijo tenga un negocio exitoso. Ese hijo, cuando tenga un negocio exitoso, se va a la perdición. Que se cambie primero. Ese pastor que quiere ser prosperado materialmente, si llega a ser prosperado materialmente, va a estar, no le digo más. Pero hermano, permítame decirle, la contestación de oración es llegar a ser cambiado, llegar a tener una nueva vida en Cristo Jesús. De manera las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas criaturas. Así, hermano, cuando llegamos a ser cambiados en Cristo Jesús, una vida piadosa, entonces lo que nosotros oramos será respondida por Dios. Todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Así va a ser. Esta es la respuesta de la oración. Hermanos, para que nuestras oraciones sean respondidas, primero debemos tener una vida cambiada. No debemos orar solo con nuestro labio, sino hay que orar con nuestra vida. Entre las bendiciones, la mayor bendición es la bendición del cambio. Esta frase es importante, hermano. Entre las bendiciones, la mayor bendición es la bendición del cambio. El propósito de la fe no es la bendición, sino es un cambio. El propósito de la fe no es la prosperidad, es un cambio. Cuando somos transformados, la gracia y la bendición de Dios llegan a nuestra vida. Hermanos, la condición de bendición es el cambio. La esencia de la fe es el cambio.
lo primero que hay que buscar, lo que cree en Dios, no es la bendición, sino una vida cambiada. Y verá que Dios comenzará a usar su vida y no habrá quien podrá impedirle a usted. Cuando Dios abre la puerta, nadie puede cerrarla. El problema de la iglesia hoy en día es que muchas personas quieren ser bendecidas sin ser cambiados, sin cambiar su vida. Hermanos, el propósito de la oración no es para ser bendecido. El propósito de la oración es llegar a conocer la voluntad de Dios. Eso es. Llegar a conocer la voluntad de Dios. Y llegar a tener una nueva vida a través de esa voluntad de Dios. No hay que seguir la corriente de este mundo. Yo quiero esa cosa porque fulano tiene esa cosa. Yo quiero esa cosa. Ay, yo quiero toda esa cosa. Por eso dame más, Señor. Dame más. Dame todo. Va a morir saturado ahora. Por eso vea lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Vea, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sigamos la corriente de este mundo. Nuestra oración no tiene que ser así. Dame eso, dame aquella, para seguir la corriente de este mundo. Más bien, tratemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y a través de la voluntad de Dios, nosotros llegamos a tener una vida transformada, una vida cambiada. Entonces, todo lo que nosotros pidamos será respondido. Nuestros hijos va a ser prosperados. Nuestro hogar va a ser un hogar bendecido. Hermanos, en vez de seguir los valores y la corriente de este mundo, hay que vivir una vida cambiada para que nuestras oraciones sean escuchadas, respondidas por Dios. Hermanos, con la vida cambiada, recibamos la respuesta de nuestra oración. Así vivamos una vida usada por Dios en este tiempo final. Seamos remanentes que Dios busca para cambiar y transformar este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.